En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema De maldición a bendición, capítulo 2, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema de la maldición a la bendición. Confío en que haya sido de provecho. Hoy explicaré en términos específicos y prácticos cómo puede pasar de la maldición a la bendición, pero primero repasaré los puntos más importantes de mis charlas anteriores. Primero le recordaré las indicaciones comunes para saber si hay una maldición en su vida. En general parece que hay algo como una sombra negra o una mano maligna extendida desde el pasado sobre usted y de alguna manera no puede escapar de ella. Luego, indicaciones específicas. Enumeré 7, las repetiré brevemente, son muy importantes. Número 1, desintegración mental o emocional. 2, enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son hereditarias o sin diagnóstico médico claro. 3, repetidos abortos involuntarios o problemas femeninos relacionados. 4, desintegración del matrimonio y enemistad familiar, en la que una familia se rompe. 5, insuficiencia económica continua, especialmente cuando las entradas parecen ser suficientes. Un poco con la bendición de Dios va más lejos que mucho con una maldición. Predisposición a los accidentes. ¿Qué común es esto? Historia de suicidios en la familia o muerte por causas no naturales. Luego leí una serie de causas comunes de maldiciones, recordando lo que dice la Biblia, que una maldición no viene sin una causa. Mencioné 12 causas posibles de maldiciones. Primero, la idolatría, dioses falsos y lo oculto. Segundo, la deshonra de los padres. Tercero, relaciones sexuales ilícitas o no naturales. Cuarto, injusticia hacia los débiles y desvalidos, y como ejemplo de esto último mencioné la práctica del aborto, que es uno de los mejores ejemplos que hay de injusticia hacia los débiles y desvalidos y que inevitablemente lleva consigo una maldición. Quinto, confiar en la fuerza de la carne. Sexto, el robo o la perjuria. Séptimo, ser tacaño con Dios. Octavo, palabras habladas por personas con autoridad relacional como padres, esposos, maestros, etc. Noveno, maldiciones autoconfesadas, las que las personas pronuncian sobre sí mismas. Décimo, palabras pronunciadas por personas que representan a Satanás. Undécimo, oraciones de la carne, articulaciones y chismes hablados en una mala actitud. Duodécimo, pactos antibíblicos, estar unidos por un pacto con personas que tienen conexiones con fuerzas malignas y ajenas a Dios, y di el ejemplo de la masonería. Hoy le diré cómo pasar de la maldición a la bendición. Hablaré en términos simples, claros y prácticos y quiero que escuche atentamente. Primero, la base de toda liberación de una maldición es la expiación sacrificial de Jesús. Eso está claramente expuesto en Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esa es la transición entre la maldición y la bendición hecha posible porque Jesús fue hecho maldición en la cruz con la maldición que nosotros merecíamos, para que a cambio recibiéramos la bendición que Él merecía por su obediencia sin pecado. Eso se ha expuesto en términos generales en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. La palabra pecado o iniquidad no solo significa rebelión, sino también todas las consecuencias negativas de la rebelión, y una de esas consecuencias es la maldición que viene por no oír ni obedecer la voz de Dios. Una vez que haya cumplido estas condiciones y se haya declarado su liberación, quiero recordarle muy enfáticamente de ese momento en adelante que Dios aún requiere obediencia. Déjeme recordarle las palabras de Moisés en Deuteronomio 28:1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la condición continua, es la manera en que tenemos que vivir. Una vez que hayamos sido liberados de la maldición y entrado en la bendición para permanecer en la bendición, tenemos que cumplir esas condiciones simples y básicas, que escuchemos atentamente la voz de Dios y que hagamos lo que Él dice.
Si nos volvemos a apartar y rehusamos la voz de Dios y obedecerle una vez más, nos exponemos automáticamente a la maldición. Este requisito no es algo específico para mantener alejado de las maldiciones. Este es el requisito universal para tener el favor de Dios, para tener la luz de su aprobación, para vivir en su salvación, su bendición y su provisión. Jesús dijo lo mismo para aquellos que quisieran seguirle y servirle como cristianos y discípulos en Juan 10:27. Él enunció el mismo principio en un lenguaje muy simple y dijo: mis ovejas, es decir, mis verdaderos seguidores, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es el requisito básico para ser cristiano? No es la iglesia la que existe, no es el nombre de su denominación. Todas esas cosas son secundarias. El requisito principal es escuchar la voz de Jesús y seguirle. Eso está en toda la Biblia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No puede escapar de ese requisito básico. Lo que yo puedo ayudarle a hacer es salirse de la influencia de la maldición y entregarlo a la gracia de Dios. De ahí en adelante usted es responsable de vivir de tal manera que continúe en la gracia de Dios y en sus bendiciones. Para salir de la maldición y entrar en la bendición tenemos que ir de lo que yo llamo lo legal a lo experimental. Jesús ya le ha dado la provisión. Eso sucedió hace más de 19 siglos. Jesús fue hecho una maldición en la cruz para que nosotros recibiéramos la bendición. Eso ya ha sido dado, pero nosotros tenemos que hacerlo real en nuestra experiencia propia. Eso es cierto de cada aspecto de lo que Jesús hizo en la cruz. Él fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Todo eso ha sido hecho, pero para recibir perdón tenemos que hacer lo que Dios requiere. Para ser sanados tenemos que hacer lo que Dios requiere. Así es también con esa provisión. Jesús fue hecho maldición para que nosotros también recibiéramos la bendición. Ha sido hecho. No tiene que hacerse otra vez. Pero tenemos que apropiarnos de esa provisión en nuestras propias vidas, lo que yo llamo pasar de lo legal a lo experimental. Y a menudo para hacer esto, en el caso de las maldiciones, tenemos que descubrir la causa o procedencia de la maldición. Es por eso que he tomado tanto tiempo en estas charlas para hablar de todas las causas posibles de las maldiciones. Una vez que hayamos identificado la causa, la procedencia, el tiempo y la experiencia en que fuimos expuestos por la maldición, o en muchos casos nuestros ancestros u otras personas asociadas con ellos, entonces hay 4 cosas que hacer. Son reconocer, arrepentirse, renunciar y resistir. Reconocer, tenemos que reconocer nuestro problema y su procedencia. Arrepentirnos de lo que inicialmente nos expuso el problema, sea nuestro propio pecado o el pecado de nuestros ancestros. Renunciar, tenemos que decir: ya no me pertenece, no lo acepto por Jesús, tengo el derecho de ser libre de eso, ya no es mi problema. Y luego resistir, tenemos que tomar una actitud defensiva, activa, fuerte, definitiva, contra el poder de Satanás. Repetiré esas palabras: reconocer, arrepentirse, renunciar y resistir. Leeré este pasaje de Santiago 4:7 que habla acerca de resistir al diablo. Es una de las cosas que la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Note el orden. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Someternos a Dios. Luego, cuando lo hayamos hecho, podemos resistir al diablo y la Biblia dice que huirá de nosotros. ¿Cree usted esto? Le diré: yo lo creo por 2 razones. Primero, porque la Biblia lo dice, y segundo, porque lo he probado en mi propia experiencia. Cuando me someto a Dios y con base en las Escrituras resisto al diablo, él huye de mí. Para hacer que esto suceda en nuestra experiencia tenemos que hacer una oración que cumpla los requisitos de Dios. Voy a terminar mi tiempo de hoy porque mi tiempo ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora. Hablaré de la forma precisa de oración que necesita hacer. Así que por favor, haga lo que haga, sintoníceme mañana porque le daré la llave que abrirá su cárcel y lo dejará salir.